todas y todos. Esta vez veremos el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. A él se le atribuyen, por ejemplo, la invención de la tabla de multiplicar, la existencia de los números irracionales él la demostró, el razonamiento deductivo lo introdujo, entre muchos otros aportes. Una de sus frases célebres es: los hombres que siempre hablan verdad son los que más se aproximan a Dios, por Pitágoras. Para entender el teorema de Pitágoras, sabemos que este se desarrolla en un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel cuyo ángulo mayor mide 90 grados. Los lados adyacentes a este ángulo de 90 grados se denominan catetos y el lado opuesto al ángulo de 90 se denomina hipotenusa. Dicho esto, el teorema de Pitágoras consiste en lo siguiente. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de la longitud de los cuadrados de sus catetos. Así, si tenemos el triángulo rectángulo ABC, donde C es hipotenusa, A y B son catetos, se cumple lo siguiente, que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Comprobemos lo anterior con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo que mide 40 centímetros y 30 centímetros los catetos y 50 la hipotenusa, y enunciamos el primer cuadrado, que sería 40 por 40, me da como resultado 1600, y el cuadrado del otro cateto, que sería 30 por 30, que me resulta 900 centímetros cuadrados. Al sumar 1600 más 900, me da 2500, que es el cuadrado de la hipotenusa. Entonces así lo comprobamos de este modo. Veamos ahora el planteamiento de alguna situación donde se aplique el teorema de Pitágoras. Ignacio necesita comprar una escalera para subirse al techo de su casa. El techo se encuentra a una altura de 4 metros. Al apoyar la escalera al piso y tener una buena estabilidad, se debe apoyarse a 3 metros desde la pared. Entonces, ¿cuánto debe medir dicha escalera? Veamos. Planteando la situación, tenemos la altura hasta el techo, que sería de 4 metros. El apoyo desde el piso hasta la pared, 3 metros. Y nos queda como incógnita saber cuánto mide la escalera. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear los valores que tenemos. Así X representa la hipotenusa. Cuatro metros representa uno de los catetos. 3 metros representa el otro cateto. Ahora vamos a plantear lo que dice el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que el teorema de Pitágoras lo que dice es que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Entonces tenemos x a la 2 es igual a 4 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado. Al elevarlo, 4 por 4, 16 metros cuadrados, 3 por 3, 9 metros cuadrados. Si lo sumamos, 16 más 9 me da como resultado 25 metros cuadrados. Para encontrar el valor de la incógnita,
sacamos raíz a ambos lados de la igualdad y obtenemos que la raíz de 25 es 5 metros. Entonces, como respuesta, la escalera debe medir 5 metros para llegar al techo. Ahora observemos otras situaciones en las que también se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Dice, una empresa encargada de la electricidad y alumbrado necesita colocar un poste de 12 metros y para ello necesita poner un alambre de tensión desde la cúspide hasta una estaca que se encuentra a 5 metros de la base del poste. ¿Cuánta cantidad de alambre se requiere? Entonces, el poste mide 12 metros. Hasta donde está la estaca mide 5 metros. Y X sería la incógnita, en este caso, a encontrar, ¿verdad? Entonces tenemos que X corresponde a la hipotenusa, 12 metros, representa un cateto, 5 metros representa el otro cateto. Así planteamos la situación. X al cuadrado es igual a 12 metros al cuadrado más 5 metros al cuadrado. Que sería la aplicación del teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Nos da que 12 al cuadrado es igual a 144 metros cuadrados. 5 al cuadrado me da como resultado 25 metros cuadrados. Al sumar ambos, 144 más 25, obtenemos que el resultado es 169 metros cuadrados. Para obtener el resultado de la X, sacamos raíz a ambos lados y obtenemos que el resultado es 13 metros. Así, de este modo, sabemos que la cantidad de alambre que se requiere para sostener el poste es de 13 metros. Veamos otro caso. En el parque una niña vuela una cometa que se encuentra a 99 metros de altura. La niña está utilizando toda su cuerda, 101 metros. ¿A qué distancia está la niña del punto en donde la cometa está perpendicular al suelo? Entonces, veamos los datos. Tenemos que la cometa está a 99 metros de altura. El cable o la cuerda con la que sostiene la cometa mide 101 metros. Entonces lo que tenemos que averiguar es esa distancia que representa uno de los catetos. En este caso también vamos a utilizar el planteamiento de Pitágoras, pero le vamos a variar cómo se encuentra la incógnita, porque no es lo mismo que encontrar la hipotenusa. Y buscamos los datos. 101 metros representa la hipotenusa. ...99 metros representa un cateto. Y la X representa el otro cateto. Lo que hacemos es plantear el teorema como lo conocemos, el de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces tenemos así. La hipotenusa es 101 metros cuadrados. Un cateto es 99 metros cuadrados y el otro cateto es la incógnita más X al cuadrado. X es la incógnita. Para resolver este tipo de problemas
como el planteamiento nos quedó diferente, la incógnita nos quedó en diferente lugar, tenemos que entender que para despejar la X, uno de los catetos pasa a restar la hipotenusa al cuadrado. Entonces nos queda de la siguiente forma. El cateto, que es la incógnita, elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el otro cateto, el cateto que tiene valor. Entonces veamos cómo lo haríamos en este caso. El otro cateto es 99 metros. Planteémoslo de forma que podamos resolver este problema. El cateto incógnito al cuadrado representa la X. Entonces, X al cuadrado es igual a 101 metros cuadrados, que representaría la hipotenusa, menos el otro cateto elevado al cuadrado, que representaría los 99 metros. Así hacemos esta resta. Al elevarlo obtenemos los siguientes valores. Entonces obtenemos así: X al cuadrado es igual a 101 elevado al cuadrado, me da como resultado 10.201 metros cuadrados. Y 99 elevado al cuadrado es 9.801. Al restar 10.201 menos 9.801, el resultado es 400 metros cuadrados. Le sacamos raíz a ambos lados y obtenemos que la distancia a la que se encuentra la niña de la perpendicular es de 20 metros. Entonces esa sería la respuesta. La distancia es de 20 metros. Veamos un caso, pero en el plano cartesiano. Ubicar los puntos 6,2 y 1,5 en el plano de coordenadas cartesianas y encontrar la distancia entre ambos puntos. Veamos cómo se hace la siguiente situación. Primero tenemos un plano de coordenadas cartesianas, donde X, que es la horizontal, representa el eje de las X, el eje de las abscisas, y Y, que es la vertical, representa el eje de las ordenadas. Estableciendo la numeración, vamos a ver entonces, ¿qué serían los pares ordenados? ¿A qué le llamamos pares ordenados? Bueno, los pares ordenados están formados por dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Así en el caso de 6,2, 6 representa la coordenada X y 2 representa la coordenada Y. Veamos en el otro caso. En el punto 1,5, 1 representa a las X y 5 representa las Y. Ubiquemos entonces estos valores en el plano cartesiano. Tenemos que el punto 6,2 se ubica de esa forma, pues 6 corresponde a la coordenada X, que está en el eje de las abscisas, en el eje de las X, y 2 que se encuentra en el eje de las Y, es el otro valor
para formar este par ordenado. 6,2. X, Y. Veamos el otro, 1,5. Ubicando el 1,5 tenemos el 1. El 1 de las X. Con el 5 de las Y. Y ahí tenemos los dos puntitos. Vemos que se puede formar un triángulo entre esos dos puntitos. Y el valor que tenemos que encontrar es precisamente esa distancia. Desde 1,5 hasta 6,2 le vamos a llamar X. Y encontramos la distancia de 1 a 6 y la distancia de 2 a 5. De esta forma encontramos los catetos del triángulo. Esta distancia de 1 a 6 me resulta que es 5. Y la distancia de 2 a 5 me da como resultado el valor de 3. De este modo, utilizamos el teorema de Pitágoras para encontrar esa distancia. Y hacemos el siguiente planteamiento. X representa la hipotenusa. 3 corresponde a uno de los catetos. 5 representa el otro cateto. Entonces ahora, por medio del teorema de Pitágoras, planteemos el teorema. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, que sería 3, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso nos quedaría 5 al cuadrado. Entonces, x a la 2 es igual a 3 a la 2 más 5 a la 2. Resolvemos y tenemos que 3 a la 2 me da como resultado 9. Más 5 a la 2 que me da como resultado 25. Al sumarlos, obtengo que el resultado es 34. Sacamos raíz a ambos lados y me genera que el resultado de esa hipotenusa o esa distancia corresponde al valor de raíz de 34, o en valor aproximado en decimales, la distancia a la que teníamos incógnita desde un inicio resulta que es 5,8309 puntos suspensivos, ¿verdad? Porque es un número irracional y cuenta con infinitos decimales. Así hemos llegado a finalizar los ejemplos. Les agradezco mucho que estuvieran por acá y no olviden suscribirse. Sí, suscríbanse al canal de mi mamá y denle like y también denle a la campanita para activar las notificaciones. ¡Coquito! Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.